Joanne Rowling, quien escribe bajo los seudónimos de J.K. Rowling y Robert Galbraith, es una escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por ser la autora de la serie de libros Harry Potter, que han superado los 500 millones de ejemplares vendidos. Este éxito literario supuso que la Sunday Times Rich List de 2008 estimase la fortuna de Rowling en 560 millones de libras, lo que la situó como la 12ª mujer más rica en el Reino Unido. Asimismo, Forbes ubicó a Rowling en el 40º puesto en su lista de las celebridades más poderosas de 2007 y la revista Time la seleccionó como personaje del año, ese mismo año, resaltando la inspiración social, moral y política que les ha dado a los personajes de Harry Potter. Rowling es una conocida filántropa que apoya instituciones benéficas como Comic Relief, One Parent Families y Multiple Sclerosis Society of Great Britain. Nombre. Aunque escribe bajo el seudónimo J.K. Rowling, su nombre real es Joanne Rowling. Antes de publicar su primera novela, la editorial Bloomsbury temió que los lectores más jóvenes tuvieran reticencia a comprar libros escritos por una mujer y le pidieron que utilizase dos iniciales y no su nombre de pila. Como no tiene segundo nombre, eligió la letra K como su segunda inicial en honor a su abuela paterna Kathleen. El nombre Kathleen nunca ha sido parte de su verdadero nombre. Después de su matrimonio, a menudo utiliza el nombre Joanne Mary cuando lleva a cabo asuntos privados. Se llama a sí misma Jo, nadie me llamaba Joanne cuando era niña, a menos que estuviesen enfadados conmigo. Biografía. Primeros años. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate, hija de Peter James Rowling y Anne Rowling, cuyo apellido de soltera era Bowland. Su hermana Diane, Dee, nació en el hogar familiar el 18 de junio de 1967 cuando Rowling tenía 23 meses de edad. La familia se mudó al pueblo cercano de Winterbourne cuando Rowling tenía 4 años. Asistió a la escuela primaria St. Michael's, un establecimiento fundado por el famoso abolicionista William Wilberforce y por la activista Hannah More en 1813. Se cree que su primer director en St. Michael's, Alfred Dunn, fue la inspiración del personaje de Harry Potter Albus Dumbledore. Cuando era niña, Rowling disfrutaba escribiendo historias fantásticas, las cuales a menudo le relataba a su hermana. A los 9 años de edad, Rowling se mudó a Tutts Hill, en Gloucestershire, cerca de Chepstow. Cuando era adolescente, su tía abuela le dio una vieja copia de la autobiografía de Jessica Mitford, Hans and Rebels. Mitford se convirtió en la heroína de Rowling, quien leería posteriormente todos sus libros. Cursó estudios secundarios en la escuela Waledean. Sean Harris, su mejor amigo en la Upper Sixth, era el propietario de un Ford Anglia color turquesa, el cual sirvió de inspiración para un automóvil aparecido en uno de sus libros. De sus gustos musicales de la época, Rowling dijo, mi banda favorita en el mundo es The Smiths. Cuando pasé por una etapa más punk, fue The Clash. Rowling también es una apasionada de la música pop de Susie Sioux, cuyo look con pelo puntiagudo y maquillaje de ojos negros, inspiraría su apariencia en los años posteriores, y su debut en la universidad. No superó las pruebas de acceso para entrar en la Universidad de Oxford en 1982, así que se matriculó para obtener una doble titulación en Filología Francesa y Clásica en la Universidad de Exeter, la cual describe como, un poco sorprendente, pues, esperaba estar entre montones de personas iguales que compartiesen sus pensamientos radicales, y, solo cuando hizo amistades en la universidad, comenzó a disfrutarla. Con un año de estudios en París, Rowling se mudó a Londres para trabajar de investigadora y secretaria bilingüe para Amnistía Internacional. Inicios de su carrera. En junio de 1990, viajó en tren de Manchester a Londres, el tren tuvo problemas y el viaje se retrasó 4 horas. Durante ese suceso, le llegó la idea de una escuela de magos. De repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo decir por qué, o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos con claridad. De pronto,
tuve la idea principal de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una idea. No sé de dónde me vino la idea, le dijo al Boston Globe, comenzó con Harry, y luego todos los personajes y situaciones afloraron en mi cabeza. Cuando llegó a su apartamento de Clapham Junction, comenzó a escribir de inmediato. Ese mismo año murió su madre. Fue un golpe muy duro para ella, porque era la única persona que la apoyaba en sus ideas de ser escritora, tras luchar durante 10 años contra una esclerosis múltiple. Rowling comentó, estaba escribiendo Harry Potter en el momento en que mi madre falleció. Jamás pude hablarle de Harry Potter. Rowling dijo que el fallecimiento afectó profundamente a su trabajo como escritora, y que incluyó muchos más detalles acerca de la pérdida de Harry en el primer libro, porque sabía cómo se sentía. Rowling posteriormente se mudó a Oporto para trabajar de profesora de inglés. En su estancia en Oporto, conoció y se enamoró de Jorge Herantz, un periodista portugués. A pesar de las infidelidades de Jorge, Joanne se casó con él el 16 de octubre de 1992. Su hija, Jessica Isabel Rowling Herantz, nació el 27 de julio de 1993 en Portugal. Tras las infidelidades y el alcoholismo de Jorge, Rowling le abandonó en noviembre del mismo año en que nació su hija y se trasladó con ella a Edimburgo, ciudad donde residía su hermana. En marzo de 1994, Rowling interpuso una demanda de interdicción, el equivalente en Escocia a una orden de alejamiento contra Jorge Herantz, y obtuvo una orden provisional que sería renovada 8 meses después, ya en noviembre de 1994. En aquel entonces, Rowling sufría de depresión clínica y llegó a plantearse el suicidio, pero su hija Jessica le daba las fuerzas para seguir adelante. Fue el padecimiento de su enfermedad lo que le daría la idea de los dementores, las criaturas sin alma que aparecen en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En agosto de 1994, la escritora solicitó formalmente el divorcio. Sin empleo y viviendo de las ayudas que le otorgaba el Estado, Rowling completó su primera novela escribiendo en varios cafés, especialmente en el Nicholson, cada vez que lograba que Jessica se durmiese. En una entrevista a la BBC en 2001, Rowling negó el rumor de que escribía en cafés de su entorno más cercano para escapar de su apartamento sin calefacción, señalando, «No soy tan estúpida como para alquilar un apartamento sin calefacción en Edimburgo en pleno invierno. Tenía calefacción». En lugar de ello, declaró en el programa televisivo de Estados Unidos a Eva y a Graffy que una de las razones de querer escribir en cafés era porque sacar de paseo a su bebé era la mejor manera de hacer que la pequeña se durmiera. Finalmente, en junio de 1995, el interdicto hasta entonces provisional contra Jorge Herantz se hizo permanente y la demanda de divorcio fue admitida. Y Harry Potter /I. None. Películas de Harry Potter /I. None. Después de Harry Potter /I. None. Vida personal. Forbes ha nombrado a Rowling como la primera persona en ganar $1.000 millones estadounidenses por escribir libros, la segunda mujer artista más rica y la persona número 1062 con más dinero del mundo. Cuando apareció por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes en 2004, Rowling realizó los cálculos correspondientes y dijo que tenía mucho dinero, pero que no era millonaria. Además, la lista Sunday Times Rich List de 2008 ubicó a Rowling en el puesto 144 de su lista de las personas más ricas de Gran Bretaña. En 2001, Rowling compró una lujosa finca del siglo XIX cercana al río Tay, en Aberfeldy, Perth and Kinross, Escocia. Rowling también posee una casa en Merchiston, Edimburgo, y una mansión de 4,5 millones de libras en Kensington, West London, en una calle con seguridad privada las 24 horas del día. El 26 de diciembre de 2001, Rowling contrajo matrimonio con Neil Michael Mary, un anestesista, en una ceremonia privada en su mansión de Aberfeldy. Este fue el segundo matrimonio tanto para Rowling como para Mary,
ya que él había estado casado con la Dra. Fiona Duncan en 1996. Mary y Duncan se separaron en 1999 y se divorciaron en el verano de 2001. El hijo de Rowling y Mary, David Gordon Rowling Mary, nació el 24 de marzo de 2003. Poco después de que Rowling empezase a escribir Harry Potter y el misterio del príncipe, se tomó un descanso y dejó de trabajar en la novela para criar a su hijo. La hija menor de Rowling, Mackenzie Jan Rowling Mary, a quien le fue dedicado Harry Potter y el misterio del príncipe, nació el 23 de enero de 2005. De su primer matrimonio con el portugués Jorge Herantz tiene una hija, Jessica Isabel Rowling Herantz. Religión. Rowling forma parte de la Iglesia de Escocia. En una ocasión dijo: creo en Dios, no creo en la magia. Poco después se dio cuenta de que si los lectores sabían que era cristiana, lograrían adivinar qué sería lo que sucediese en los libros. Rowling ha declarado que batalla con sus propias creencias. En una entrevista concedida al programa televisivo Today de julio de 2007, dijo: hasta que llegamos al séptimo libro, las visiones de lo que sucede después de la muerte y más allá, podrían mostrar mucho de lo que estaba por llegar. Así que, sí, mis creencias y mi lucha con las creencias religiosas son muy evidentes en este libro. Postura política. Rowling habló sobre sus puntos de vista políticos cuando habló de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2008 con el periódico El País. Dijo que estaba obsesionada con las elecciones en Estados Unidos por el impacto que causan en el mundo. En febrero de 2008, declaró que tanto Barack Obama como Hillary Clinton serían extraordinarios en la Casa Blanca. En la misma entrevista, dijo que su héroe era Robert F. Kennedy. Relación con la prensa. Rowling ha tenido una difícil relación con la prensa. Admitió ser sensible y que le disgusta la naturaleza poco coherente de los reportajes. En un mismo día, pasaron de decir tiene el clásico bloqueo del escritor a afirmar, ha sido indulgente con ella misma, dijo en The Times en 2003, y yo pensé que podría cambiar en 24 horas. Sin embargo, Rowling no cree que sea una reclusa que odia ser entrevistada. En 2001, la Comisión de Protestas a la Prensa presentó un reclamo de Rowling sobre una serie de fotografías no autorizadas de ella con su hija en una playa de Mauricio, publicada en la revista OK. En 2007, el hijo de Rowling, David, asistido por Rowling y su esposo, inicialmente obtuvo un fallo desfavorable en un juicio en el que pedía prohibir la publicación de una fotografía suya. La imagen, tomada por un fotógrafo utilizando una lente de largo alcance, fue publicada posteriormente en un artículo del Sunday Express que trató sobre la vida familiar de Rowling y su maternidad. Sin embargo, en definitiva el juicio concluiría a favor de David en mayo de 2008. Rowling ha dicho que le desagrada sobre todo el tabloide británico The Daily Mail, el cual habló sobre un acosador que, según Joanne, no existe, y realizó entrevistas con su ex esposo. Como señaló una periodista, el tío Vernon es un grotesco filisteo de tendencias violentas y un cerebro particularmente pequeño. No es difícil adivinar qué periódico lee. Algunas personas han especulado que la mala relación de Rowling con la prensa fue la inspiración para el personaje de Rita Skeeter. Sin embargo, Rowling dijo en el año 2000 que el personaje fue pensando antes de que ella fuese famosa. La gente me pregunta si Rita Skeeter fue creada para reflejar la popularidad de Harry Potter, pero la verdad es que la había ideado hacía mucho tiempo. Intenté incluir a Rita en la piedra filosofal, en la parte que Harry entra al caldero chorreante por primera vez y todos dicen señor Potter, ha vuelto. Quería presentar a una periodista en esa escena, la cual no se llamaría Rita, pero sería mujer. Luego pensé que el personaje funcionaría mejor si se incluía en el cuarto libro, cuando se suponía que Harry llegaría a la culminación de su fama. Filantropía. Rowling se convirtió en una de las escritoras juveniles de mayor éxito mundial, por lo que intenta aprovechar esta circunstancia para involucrarse en campañas sociales. Rowling fundó en el año 2000 el Bowland Charitable Trust,
un fideicomiso que emplea su presupuesto anual de 5,1 millones de libras para combatir la pobreza y la desigualdad social. Asimismo, dona a organizaciones de ayuda a niños, familias monoparentales y a la investigación de la esclerosis múltiple. Rowling declaró: creo que tenemos una responsabilidad moral, cuando te han dado más del que necesitas, debes hacer cosas sabias con él y darlo con inteligencia. En contra de la pobreza. Habiendo sido ella misma una madre soltera, Rowling ahora es la presidenta de One Parent Families, una asociación benéfica que ayuda a familias monoparentales. Rowling fue su primera embajadora en el año 2000. Colaboró con Sarah Brown, la esposa del ex primer ministro británico Gordon Brown, en la redacción de un libro de cuentos infantiles en ayuda de esta asociación. En 2001, la Asociación Benéfica contra la Pobreza Comic Relief pidió a 3 reconocidas escritoras británicas, la cocinera y presentadora de televisión Delia Smith, la creadora de Bridget Jones, Ellen Fielding y Rowling, que redactasen 3 pequeños libros relacionados con sus obras más famosas para ser publicados. Los 2 libros de Rowling, Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos y Quidditch a través de los tiempos, son facsímiles de libros propios de la biblioteca de Hogwarts. Desde que salieron a la venta en marzo de 2001, los libros recaudaron 15,7 millones de libras para el fondo. Los 10,8 millones de libras que se recaudaron fuera del Reino Unido fueron destinados al naciente International Fund for Children and Young People in Crisis. En 2005, Rowling y la eurodiputada Emma Nicholson fundaron el Children's Global Group. En enero de 2006, Rowling fue a Bucarest para proclamarse en contra del uso de las camas jaula en los hospitales psiquiátricos infantiles. Continuando con el apoyo al CHELG, Rowling subastó una de las 7 copias manuscritas e ilustradas de los cuentos de Bedle el Bardo, una serie de cuentos de hadas mencionada en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La tienda de libros en línea Amazon.com compró dicho ejemplar por 1,95 millones de libras el 13 de diciembre de 2007, volviéndose así en el libro moderno más caro jamás vendido en una subasta. Sobre esto, Rowling comentó: esto significará mucho para los niños que necesitan ayuda desesperadamente. Significa que la Navidad llegó antes para mí. Rowling repartió las restantes copias a aquellos que tienen una relación cercana con los libros Harry Potter. En 2008, Rowling aceptó publicar el libro, cuyos beneficios están destinados al Children's Global Group. Donaciones políticas. En septiembre de 2008, a la víspera de la convención de los laboristas, Rowling anunció que había donado 1 millón de libras a ese partido político, declarando: creo que las familias pobres y vulnerables podrán arreglárselas mucho mejor bajo el Partido Laborista que bajo el Partido Conservador liderado por Cameron. Gordon Brown introdujo medidas que salvarán tantos niños como sea posible. El gobierno laborista ha revertido la tendencia de largo plazo en cuanto a la pobreza infantil, y el Reino Unido es uno de los países de la Unión Europea que encabezan la lucha contra la misma. La promesa de David Cameron de beneficios fiscales a las parejas casadas, por el contrario, es reminiscente al gobierno conservador que tuve como madre soltera. Esto envía el mensaje de que los conservadores todavía creen que una pareja sin hijos y con 2 ingresos, pero casada, es más merecedora de ayuda financiera que aquellas que luchan, como yo lo hice una vez, por mantener a sus familias a flote en tiempos difíciles. Otras obras benéficas. En mayo de 2008, la librería Waterstones pidió a Rowling y a otros 12 autores, Sebastian Fawkes, Doris Lessing, Lisa Apignanesi, Margaret Atwood, Lauren Child, Richard Ford, Neil Gaiman, Nick Hornby, Michael Rosen, Axel Scheffler, Tom Stapper de Herba y Noelsi, que escribiesen una breve obra de temática libre en una sola tarjeta tamaño A5, las cuales se subastarían a favor de las asociaciones benéficas Dyslexia Axian y la comunidad de escritores International Pen. Rowling contribuyó con una precuela de Harry Potter de 800 palabras que concierne al padre de Harry, James Potter, y a su padrino Sirius Black, que tiene lugar 3 años antes del nacimiento del protagonista. Rowling señaló que no quiere volver a Harry Potter en por lo menos 10 años.
Rowling contribuyó con dinero y apoyo a la investigación para el tratamiento de la esclerosis múltiple, enfermedad de la que murió su madre en 1990. En 2006, contribuyó con una substancial suma de dinero a la creación del nuevo Centro para Medicina Regenerativa en la Universidad de Edimburgo. Los días 1 y 2 de agosto de 2006, Rowling hizo una lectura en el Radio City Music Hall de Nueva York, junto con Stephen King y John Irving. Las ganancias del evento fueron donadas a la Geiban Foundation, una obra benéfica destinada a los artistas que no tienen seguro médico y no pueden trabajar, además de la ONG Médicos Sin Fronteras. En mayo de 2007, Rowling donó $495,000 para la recompensa que finalmente llegó a más de $4,5 millones para el rescate de una pequeña niña británica, Madeleine McCann, la cual desapareció en Portugal. Rowling, junto con Nelson Mandela, Al Gore y Alan Greenspan, escribieron la introducción de la colección de los discursos de Gordon Brown, cuyos beneficios fueron donados al Jennifer Brown Research Laboratory. Disputas legales. Rowling, sus editores y Time Warner, dueño de los derechos de las películas de Harry Potter, tomaron numerosas acciones legales para proteger sus derechos de autor, aunque ellos mismos también fueron acusados de violarlos. La popularidad mundial de la serie Harry Potter originó la aparición de un número de secuelas y otras obras derivadas no autorizadas, lo que provocó que se tomaran acciones para prohibirlas o contenerlas. Por su parte, si bien muchos de estos procedimientos legales iban en contra de la simple piratería, otros perseguían actividades no lucrativas y fueron criticados como demasiado draconianos. Por otra parte, algunas disputas legales consistieron en una serie de acciones jurisdiccionales que Rowling y sus editores obtuvieron para prohibir a cualquier persona la lectura de sus libros antes de la fecha oficial de lanzamiento. Estas acciones fueron muy polémicas, y ocasionalmente algunos defensores de las libertades civiles y de expresión se manifestaron en su contra, argumentando el derecho a leer. Una de las acciones legales más controvertidas fue el intento de publicación en 2007 de la enciclopedia Harry Potter Lexicon por parte de Steven Bandera Ark, un fan de la serie de libros Harry Potter. Rowling y Warner Brothers presentaron las demandas en los juzgados de Nueva York contra RDR Books, la empresa que había intentado publicar el libro, alegando violación de derechos de autor y de la propiedad intelectual de Rowling. Finalmente, el jurado dictaminó que la enciclopedia no podría publicarse e impuso una multa de $6.750 a RDR Books por cada uno de los 7 libros que conforman la serie de Harry Potter. Opinión sobre personas transgénero. En diciembre de 2019, Rowling tuiteó su apoyo a Maya Forstater, una mujer británica que perdió su caso en un juicio laboral contra la empresa para la que trabajaba, el Centro para el Desarrollo Global, después de que su contrato no fuera renovado debido a sus comentarios críticos sobre las personas transgénero. El tribunal dictaminó que las declaraciones de Forstater sobre las personas transgénero, y misgendering a una persona, promovieron una intimidación, hostilidad, degradación, humillación o entorno ofensivo, y no fueron posturas protegidas en virtud de la Ley de Igualdad de 2010. El 6 de junio de 2020, Rowling criticó el uso en un artículo de la frase, personas que menstruan, en lugar de, mujeres. Luego escribió, si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra, y sosteniendo al mismo tiempo que empatiza con las personas transgénero. El grupo mediático de defensa GLAAD calificó los tuits de antitrans y crueles, y escribió, J.K. Rowling continúa alineándose con una ideología que distorsiona voluntariamente los hechos sobre la identidad de género y las personas trans. En 2020, no hay excusa para atacar a las personas trans. Varios actores conocidos por interpretar a los personajes de Rowling criticaron sus puntos de vista o hablaron en apoyo de los derechos trans, incluidos Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Eddie Redmayne, Evanna Lynch, Vanity Wright y Katie Lung, al igual que los sitios web de fans Muglenet y The Leaky Cauldron.
La actriz Noma Dumezweni inicialmente expresó su apoyo a Rowling, pero se retractó de su postura tras las repercusiones. Radcliffe respondió en nombre de The Trevor Project, escribiendo: «Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que yo». El 10 de junio de 2020, Rowling publicó un ensayo de 3.600 palabras en su sitio web en respuesta a las críticas. Dijo que era una sobreviviente de abuso doméstico y agresión sexual, y declaró que permitir que las mujeres trans tuvieran acceso a espacios de un solo género era un peligro para las mujeres, al tiempo que afirmó que la mayoría de las personas trans eran vulnerables y merecían protección. También escribió que muchas mujeres consideran que los términos como personas que menstruan son degradantes. El ensayo fue criticado por, entre otras, la organización benéfica de infancias Trans Mermaids. A Rowling la han tildado de feminista radical trans excluyente en múltiples ocasiones, aunque rechaza la etiqueta. Rowling ha recibido el apoyo de algunas feministas, como Ayaan Hirsi Ali y la feminista radical Julie Bindel. Obras infantiles. El Icabod, cuento. Jack y la gran aventura del cerdo de Navidad, novela. Juveniles. Serie y Harry Potter /I. None. Obras relacionadas con la serie. Adultos. Una vacante imprevista. Serie y Cormoran Strike /I. None. No ficción. Prólogo a la antología Magic, de Gil M. C. Neil y Sarah Brown. Bloomsbury. Introducción a Ending Child Poverty, en Moving Britain Forward. Selected Speeches 19972006, de Gordon Brown. Bloomsbury. The First It Girl, J.K. Rowling Reviews Deca, The Letters of Jessica Mitford, en relación con el libro Con las cartas de Mitford editado por Peter y Sassman. The Daily Telegraph. The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination. J.K. Rowling. Harvard Magazine. Gordon Brown de 2009 Time 100. Time. The Single Motors Manifesto. The Times. I feel up and angry at David Cameron's reaction to Leveson. The Guardian. Woman's Hour Takeover. Woman's Hour, BBC Radio 4. Isn't time we left orphanages to fairy tales. The Guardian. Very Good Lives, The Fringe Benefits of Failure and Importance of Imagination. J.K. Rowling. Sphere. Traducido con el título Vivir bien la vida. Los beneficios inesperados del fracaso y la importancia de la imaginación. Salamandra. A Love Letter to Europe. Filmografía.